La edad de piedra no se acabó porque se acababan las piedras, sino porque vino una revolución tecnológica. Y cuando tú ves en las bolsas internacionales cuáles son las empresas más valiosas del planeta hoy, muchas de ellas no existían hace 10 años. Precisamente en la Organización Mundial de Zonas Francas hemos hecho un análisis muy cuidadoso de cuáles son los 10 negocios del futuro y cómo las zonas francas pueden ser su acelerador. Bueno, a ver, las zonas francas son un mecanismo muy antiguo. La primera zona franca del planeta se creó en la isla de Delos, cerca de Grecia, en el mar Egeo, cuando Roma conquistó a Grecia precisamente para formar la redistribución de alimentos en el año 166 a.C. Llevamos más de 2000 años en que el régimen franco le ha ayudado a los países a atraer oportunidades internacionales. Y 2000 años es mucho tiempo si lo comparamos con la misión de 1983, desde apenas hace 43 años, pero se dio en un momento coyuntural muy importante porque en ese momento en China se acababan de morir 50 millones de personas de hambre con la famosa hambruna de Mao Zedong. Y fue cuando Xi Jinping, líder que cambió a China, fue a la zona franca de Shannon en Irlanda y vio el milagro que había hecho esa zona franca en cambiar el ecosistema de esa isla. Y dijo, yo quiero este modelo para China, y le pidió el favor al presidente Nixon, en ese momento empezaban las relaciones entre Estados Unidos y China, que le enviara una misión del Banco Mundial para que lo aconsejara en cómo adaptar ese modelo de Irlanda, la primera zona franca moderna de Europa, a la China. Y yo tuve el privilegio de estar en esa misión, y en ese momento no había inteligencia artificial de Mr. Google. Entonces nos tocó ir a los 10 países vecinos a hacer un estudio de tiempos y movimientos de qué ofrecían los vecinos del sudeste asiático para atraer inversión y hacer no algo igual, algo mucho mejor. Más o menos quedaron bien hechas porque las zonas económicas especiales, fue el arma secreta que le dio a China la posibilidad no solamente de convertirse del país más cerrado del mundo al mayor exportador del planeta y al mayor país industrializado del globo. Entonces, la lección es que unas zonas francas o zonas económicas especiales, que son lo mismo, bien manejadas, con visión y dando una propuesta de valor superior a la competencia regional, cambian la historia de un país. Pero en estos años para acá, lo interesante es que las zonas francas han cambiado de modelo, porque las zonas francas de los 90, de los años 2000, eran zonas francas confeccionistas. República Dominicana llegó a ser uno de los mayores exportadores de pantalones del mundo. Pero vino en el 2005 un fenómeno que fue el desmonte del acuerdo multifibras del calzado y de los textiles, y una transformación. China se acaparó una gran parte de ese mercado, y entonces se dijeron las zonas francas, ¿y ahora qué hacemos? Por ejemplo, Corea, ¿sabes por qué empezaron a exportar bolsos de cuero? Porque las gringas no utilizaron más pelucas sintéticas. Las encontraron antihigiénicas y sofocantes. Entonces, cuando no utilizaron más pelucas las gringas, dijeron los coreanos, ¿y ahora qué más hacemos en estas máquinas de coser? Bolsos de cuero. Aquí en República Dominicana pasó algo igual. Cuando vino la transformación del sector en el mundo, sector textil y confección, se orientaron hacia la electrónica, hacia los dispositivos médicos, hacia los servicios, y hoy tenemos que ya se recuperaron los 200.000 empleos que se tenían en el 2005, ya pasó la isla de los 200.000 empleos, pero en productos y en sectores del futuro. Ahora, hay algo muy importante, además de cuando uno analiza qué es República Dominicana en zonas francas, pues es el país que más parques de zonas francas tiene en América Latina, 98 parques. Uno de los que más relación con la población local tiene en América Latina. Hay algo muy interesante que hemos analizado en la Organización Mundial de Zonas Francas, es que el 1% de la población del mundo trabaja en zonas francas. Somos 8.200 millones de personas, hay 90 millones de trabajadores en zonas francas, pero en República Dominicana no es el 1%. Es el 2%. Hay 200.000 trabajadores en un país que tiene 11 millones de habitantes, pero la idea del presidente de la República es duplicar ese número de trabajadores
Y esas exportaciones, esas 8.000 millones de dólares de exportaciones, llevarlas a 16.000 millones de dólares. Entonces, no solamente debemos ver que vamos muy, muy bien en el final de fútbol y en el tiempo de la maratón, sino que tenemos además que ganar la maratón. Entonces yo creo que en República Dominicana están dados todos los elementos para que República Dominicana gane la maratón de las zonas francas en América Latina. La edad de piedra no se acabó porque se acababan las piedras, sino porque vino una revolución tecnológica. Y cuando tú ves en las bolsas internacionales cuáles son las empresas más valiosas del planeta hoy, muchas de ellas no existían hace 10 años. Entonces, precisamente en la Organización Mundial de Zonas Francas hemos hecho un análisis muy cuidadoso de cuáles son los 10 negocios del futuro y cómo las zonas francas pueden ser su acelerador. Entonces estamos hablando de energías renovables, de hidrógeno y toda la cadena de hidrógeno, de vehículos eléctricos y autopartes, del nuevo turismo, que es diferente al pre-COVID. Y hay menos ejecutivos aburridos como yo que viajan a una junta directiva. Hoy en día se hacen por plataforma, por Zoom o por Kindle o cualquier otra, pero hay muchos más nómadas digitales que van a buscar experiencias y trabajar en pantaloneta al frente de primera línea de mar. La agroindustria inteligente cerca del consumidor, el comercio electrónico transfronterizo, los chips, en fin, encuentras tú muchos los servicios médicos transfronterizos. Hoy en día, en la medida en que la población nos envejecemos más todos los días, pues requieren más servicios médicos y ahí es donde los países empiezan a captar y la disponibilidad de esos servicios médicos muy tecnificados, los medical devices y todo lo que viene alrededor de ello. Entonces, precisamente el ejercicio que se está haciendo es cuál es el papel que tiene República Dominicana en captar, en atraer, en promover esas nuevas oportunidades que sí o sí están llegando a dos manos a América Latina y qué hay que hacer para lograrlo. Si tú miras las estadísticas del Consejo de Zonas Francas de República Dominicana, el Cibao, que es el área donde está Santiago, es el que más número de zonas francas tiene y el que más empleos en zonas francas genera. Y esto no es casual, es el resultado de varias décadas de insistencia, donde se crea una red muy sólida de zonas francas, dentro de las cuales la líder ha sido la zona franca de Santiago. Esta corporación pues, tiene 20.000 empleos, tiene más de 100 hectáreas, de las cuales 60 están bajo techo, pero lo interesante es que se está reinventando, se está triplicando. Y no solamente frente a actividades manufactureras y de servicios, sino que está creando un nuevo concepto de ciudad de futuro en el presente. Tú te das cuenta, la mayoría de ciudades de América Latina fueron creadas por los españoles hace 400 o 500 años y no nos hemos inventado más ciudades. De pronto en América Latina está Brasilia, que a un presidente se le ocurrió crear una ciudad en la mitad del país. Pues aquí esto está ocurriendo en Santiago y está ocurriendo liderado por la Corporación Zona Franca Santiago, porque gran parte de esas 200 hectáreas adicionales, para que pase la zona franca más grande de la isla con 300 hectáreas, pues va a encontrar obviamente industria, pero nueva industria del futuro, orientada hacia la electrónica, orientada hacia los elementos, dispositivos médicos, orientada hacia los servicios, orientada hacia la parte tecnológica, orientada hacia los agronegocios, porque además está una de las zonas francas más ricas bajo el punto de vista agronómico que tiene el país. Y donde van a convivir no solamente la parte de servicios, sino aún la parte de vivienda, incluyendo unas anclas comerciales muy importantes. Acuérdate de Cenicienta que decía, espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Bueno, pues cuando uno le hace una pregunta al espejito de Santiago, puede encontrar respuestas en que podría, como la Cenicienta, ser la más bonita. Uno de ellos, por ejemplo, hemos encontrado que en las entrevistas que le hemos hecho a los presidentes de las empresas que están en la zona franca esta es una zona franca hurricane free, libre de huracanes, porque las montañas que rodean a Santiago
actúan como parachoques, como murallas que destruyen los huracanes y evitan que hagan daño a la ciudad. Ese es un atributo que muchas otras ciudades que quedan al frente de los huracanes envidiarían. Una segunda es que no hay salinización, porque pese a que quede muy cerca del mar, queda lo suficientemente lejos para que la sal no llegue. Entonces los carros no se oxidan, las máquinas no se oxidan, los inventarios no se humedecen, tiene un clima mucho más seco que las ciudades que están al frente del mar. Una tercera es que es una ciudad verde, paisaje, tú ves las montañas, esa combinación plano-montaña es muy, muy hermosa, pero además muy vivible. Es el concepto de la ciudad del futuro, los 15 minutos, donde tú puedes ir a almorzar a tu casa, puedes llevar los niños al colegio, puedes ir a trabajar o jugar golf, y todo está en un radio, no necesitas perder horas y horas en medio de un trancón en el tráfico. Y algún otro atributo que también he escuchado es que está entre un 15 y un 20 hasta 25% más barata que otras ciudades capitales en el Caribe. El Caribe tiene muy lindas ciudades, pero muchas de ellas cariñosas, muy costosas. En la vida en Santiago es económica. Más una disponibilidad de mano de obra importante que le permite no competir tanto por la consecución de la mano de obra. Entonces, cuando tú unes todas estas variables, encuentras un microclima de negocios supremamente interesante. Y para eso para esas recetas se necesitan varios ingredientes. El primero es el liderazgo político, que lo tienen. Muy impresionante, muy impactante era el discurso del presidente en el Congreso Mundial de Zonas Francas pidiendo la sede y mostrando lo que estaba haciendo República Dominicana en atracción de inversión. Es un gran vendedor. El segundo, una relación público-privada. Y aquí tenemos algo de mostrar internacionalmente, que esa relación entre la Asociación de Zonas Francas, ADOZONA, y el Consejo de Zonas Francas, que es el ente rector, que trabajan unísonamente. Es más, tienen miembros intrincados, hay representantes de ADOZONA dentro del Consejo de Zonas Francas. Es un solo discurso y eso permite la armonía y la sincronización. Y lo tercero es montarse en las oportunidades internacionales, y en eso pues hemos visto que las zonas francas hay cooperación. Obviamente compiten por los clientes, pero también se complementan. Ahorita va a haber una misión a Estados Unidos donde varias zonas francas van de la mano a vender conjuntamente el país. Entonces yo creo que, pero además esto se da en un momento en que ya América Latina es el primer socio comercial de los Estados Unidos y a su vez el primer importador del planeta. Entonces, cuando tú ves la localización de República Dominicana, que tú te empinas en Santiago, Puerto Plata, y ves a Miami al otro lado, pero que además tienes unas ventajas arancelarias fantásticas con el DR-CAFTA, el mejor acuerdo comercial del mundo que tiene Estados Unidos con cualquier país. Entonces, poca distancia, exención fiscal allá y acá, porque también aquí las zonas francas tienen unos beneficios tributarios muy importantes. Creo que los astros están alineados para que esta intención del presidente de duplicar el impacto de las zonas francas en el PIB y en las exportaciones se vea.